Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para ser de bendición para ustedes y ser ese instrumento que Dios quiere que nosotros seamos para que se edifique su vida y nuestra vida. Así que estamos felices y contentos. Recuerde que este domingo tenemos servicio de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía presencial. Y a las 2 de la tarde estaremos con esta enseñanza. La pastora Bella. Bienvenidos a todos a esta serie que estamos disfrutando sobre la armadura. Así que disfruten y no se distraigan. Amén. Ok, saludos especiales a todos los que siempre nos escuchan, a todos los que viven en Caracas, viven en Los Ángeles, en cualquier parte. A mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a todos los amigos que siempre nos escuchan, que Dios me los bendiga. Ok, continuamos con esta serie, ya vamos por la número 12, vistiendo la armadura. Vamos a leer Efesios 6:17, a ver qué nos revela la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perfecto, hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando de un soldado romano. Sabemos que son luchas de persona a persona, pero aquí estamos tomando este ejemplo, como hizo el apóstol Pablo, para nuestra lucha espiritual. Recuerde que no tenemos que usar espadas hechas de hombres, sino y armadura hecha de hombre, sino nos está enseñando la parte espiritual. Ahora, recuerda que la espada es el instrumento que tú puedes herir a la otra persona. Lo que hablamos los otros domingos, el cinturón, el escudo, el casco, es defensa, pero la espada es la única que tú puedes atacar. Y cuando el apóstol Pablo habla de la espada, ahí mismo dice, es la palabra de Dios, ya te la describe. La palabra de Dios es la espada que corta todo argumento, toda mentira, todo con lo que el enemigo quiera venir a destruirte, y es la forma de alejarlo de tu vida. Cuando esa espada, que es la palabra de Dios, se te revela en tu vida, él se aleja, porque ya no tiene forma de engañarte. Por eso que la espada es la palabra de Dios, tenemos que saber usarla, así como cuando una persona pelea de espada a espada. Ahora, el Espíritu Santo, cuando usted compra una Biblia o tiene una Biblia que usted la lee, toda esa Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Aunque lo escribieron las personas, los seres humanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo los inspiró. Es como que les dictó, aunque ellos nunca supieron que iba a ser Biblia. Pero ellos escribieron eso inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí sabía que iba a ser una Biblia. Ahora, esa espada, para usarla correctamente, que es la palabra de Dios, tenemos que aprender a usarla para que hiera y mate al enemigo, aleje al enemigo de nuestras vidas. Pero lo que acabamos de leer en Efesios 6:17 es cómo se usa la palabra de Dios para atacar al enemigo. Esa es una parte nada más. Pero para tú llegar a ese nivel de atacar al enemigo, también la palabra de Dios la tienes que usar para tu propia vida, que ya la vamos a explicar. Que no solamente la palabra de Dios es para atacar al enemigo, sino que también trae beneficios a tu vida, trae libertad, trae muchas cosas especiales. La palabra de Dios te hace sabio, te hace muchas cosas muy especiales. Ahora, ¿por qué debemos usar la palabra de Dios correctamente? Porque la espada, la palabra de Dios, antes que la uses en la guerra, la debes aprender a usar para ti mismo. Tienes que ser ágil. Entonces, vamos a ver cómo podemos ser ágil usando esa palabra de Dios. Fíjense. La primera condición para usar la palabra de Dios es que sea una persona que hayas nacido de nuevo y que ya seas constituido hijo de Dios, porque es una condición indispensable.
vamos a leer Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios, para poder ser usada por el Espíritu Santo, la tenemos que usar correctamente. 1, 2, tener el derecho de ser hijo de Dios. Y 3, haber nacido de nuevo, porque dice el que no nace del agua y del Espíritu. Quiere decir que dice la espada del Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo va a usar su espada, pero dentro de ti, a través de ti. Recuerden que la semana pasada hablamos de los hijos de Seba, que eran unas personas que vieron al apóstol Pablo echando fuera demonios. Entonces ellos buscaron una persona que estaba poseída y le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le respondió, le dijo: yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Quiere decir que la palabra de Dios, para usarla, la espada, en otras palabras, Dios se la da a sus hijos para usarla correctamente y usarla como tiene que ser. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, si no hemos pedido perdón, si no hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, corremos el riesgo de usarla erróneamente y no va a causar ningún efecto. Miren, vamos a leer, yo sé que te puse otro, pero vamos a leer Juan 14, el Evangelio según San Juan 14, el versículo 15, 16 y 17. Mire el Señor hablándole a sus discípulos. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os hará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ok, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. ¿Qué más dice? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, mora con vosotros porque estaba con Jesús y estará en vosotros, pero Jesús dice claramente que el mundo no lo puede recibir. Quiere decir que la espada es para los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Ahora, ¿dónde está la complicación de todo esto? Que para usar la espada correctamente, tú tienes que haber sido procesado por Dios por esa misma espada. Pero porque la espada no solamente tiene la función de atacar al enemigo, sino de corregirte, de cerrar puertas en tu vida. Porque cuando tú vas a enfrentar al enemigo, si tú no fuiste moldeado por la espada, el enemigo te va a atacar a ti también y no vas a tener defensa porque tienes puertas abiertas. Entonces, y nos puede pasar como estas personas. Ahora, fíjense, antes de yo explicarle esto, lo primero que tú tienes que aprender para usar la espada está en Isaías 55 del 7 al 12. Para usar la espada correctamente, debes cambiar tus pensamientos. No puedes ser negativo, no puedes dudar. Tienes que creer en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok, entonces fíjense sigue leyendo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces fíjense esto. Dice que la palabra de Dios cuando sale de su boca no vuelve vacía y tiene un propósito. Eso quiere decir
que si tú no cambias tus pensamientos no vas a cumplir el propósito de Dios, porque de repente tú eres una persona negativa o estás en una enfermedad o dudas de algo, y si no cambias tu pensamiento no te vas a conectar con el propósito de Dios, porque para conectarte con el propósito de Dios tienes que aprender a hacer su voluntad, porque la Biblia también dice que Dios escucha nuestras oraciones cuando es conforme a su voluntad. Quiere decir que una oración contestada es porque era bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando no es bajo la voluntad de Dios, tú puedes orar 1000 años y no va a suceder nada, porque los pensamientos de Dios son distintos a tus pensamientos. Entonces, cuando nos conectamos con la voluntad de Dios, haremos o usaremos correctamente la palabra de Dios y ejercerá o hará el efecto que tienes que hacer. Segundo, para cumplir el propósito de Dios con la palabra de Dios, porque recuerden, no solamente el propósito de Dios es atacar al enemigo, alejarlo de tu vida con la palabra, también que es la espada del Espíritu, también el propósito de Dios antes de atacar al enemigo es limpiarte a ti para que tú no tengas puertas abiertas. Mira lo que dice, vamos a leer Hebreos 4, 12, 13, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya, mira, es más, ¿cómo dice? Dice, es más cortante que toda espada de 2 filos. No, empieza el primero. Mira, vamos a analizarlo uno por uno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que primero, mira lo que nos está diciendo la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, la diferencia de la Biblia, de la palabra de Dios, a leer otro libro o cualquier otra cosa, es que esos libros no tienen vida, son escritos. Pero la palabra de Dios sí tiene vida, tiene el poder de cambiar, redarguir, hablarle a una persona, a su espíritu, a su alma. Entonces, primero dice que es viva. Segundo, luego que dice que es viva, dice que es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ok, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar hasta lo más profundo. O sea que nosotros no tenemos excusas de ningún tipo a decir que yo no sabía esto o yo hacía esto por, no sé, por hacerlo. No tenemos excusa porque corta, va a lo más profundo del corazón. Ahora, aunque la espada, la palabra llega a lo más profundo, hay muchos cristianos que se hacen los locos, que saben que algo es malo, pero lo siguen haciendo. Ya eso no es responsabilidad de Dios. Entonces, no puede decir es que yo no sabía, es que yo no quería. No, la espada penetra y corta todo. La Biblia dice que esa espada es para destruir todo argumento también. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Mira cómo corta y destruye todo argumento. Mira lo que dice. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué más dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Rompe toda fortaleza. Y vamos a volver ahora a Hebreos 4, 11, 12. Vamos a volver a leer el 11 y el 12. Ya. Y déjalo abierto ahí, que vamos a leer otro versículo. Aquí. Ajá. Ok, Hebreos 4, 12, 13. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ajá. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, discierne las pensamientos e intenciones del corazón. La palabra discernir es saber la diferencia entre una cosa y otra. O sea, debemos aprender a controlar
muchas cosas en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, Dios me ha dicho a mí, porque la palabra de Dios hace el efecto que controle mis emociones, que yo debo controlar mis emociones a la hora de decidir o algo. Siempre el Señor me dice, piensa 5 veces. Quiere decir que la palabra de Dios me ayuda a hacer eso, a ejercitarlo. Me recuerda que debo hacer esas cosas. Entonces, mira lo que dice ahora Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ajá, mire, entonces vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Ya vamos entendiendo lo que ya usted va a entender claramente todo lo que podemos hacer con la palabra de Dios, o para qué Dios hizo esta palabra que nosotros leemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ajá, mira, ¿útil para qué? Para enseñar. Mira, para enseñar. ¿Qué más? Para redarguir. ¿Qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que la gente dice, no, como en Efesios 6:17, yo voy a atacar al enemigo en el nombre de Jesús, yo no sé qué. Dice un poco de cosas, pero la palabra de Dios la usan solamente para cortar, atacar al enemigo, pero no cortan su alma, no la abren delante de Dios, no abren su corazón delante de Dios para que Dios haga el efecto que tiene que hacer de preparación en nosotros. ¿Qué dice el 17? Exacto. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Cuando la palabra te redarguye, te está diciendo a ti, no al otro. Redarguye, corrige, enseña, tú vas a ser preparado para la obra de Dios. Vas a ser un ministro fiel. Entonces, recuerde, antes de atacar al enemigo, tú tienes que aprender a cerrar las puertas, porque usando la palabra de Dios en tu vida, que dice que redarguye, que exhorta, y como leímos en Hebreo también, que discierne las intenciones de los corazones, tienes que aprender a cerrar las puertas al enemigo. Entonces, no podemos atacar al enemigo si no usamos la espada primero para preparar nuestro corazón. O sea, que la palabra nos guía que primero debemos cerrar las puertas traseras de la casa, porque la espada, cuando una persona pelea con la espada, pelea de frente a frente. Pero ok, tú peleas de frente con la espada, pero entonces derrotas al enemigo, lo echas fuera, pero como tienes puertas abiertas en la parte trasera, y el enemigo no te va a venir de frente, te va a venir en lo oculto por las puertas que tienes en la parte de atrás de tu casa. Supongamos que el frente es este y tú atacas al enemigo de cara, entonces lo echas fuera de tu casa, por decirlo algo. Pero como tienes algunas puertas, él va a usar las puertas traseras para atacarte. Eso quiere decir que el enemigo ya no viene de frente, sino que con astucia entra por las puertas traseras que no están cerradas. Ahora, ¿por qué estas puertas no están cerradas y están permitiendo? Entonces, ¿por qué la palabra de Dios no está haciendo el efecto que está haciendo en tu vida? Primero, mira lo que dijo Jesús en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjense, Jesús estaba hablando con sus discípulos y venía Judas a entregarlo. Él decía, viene el príncipe de este mundo, vámonos, porque yo no tengo nada. Él no tiene nada. ¿Cómo fue que dijo? Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Fíjense, Jesús no tenía ninguna puerta abierta. Tenía todas sus puertas cerradas. Entonces,
Jesús no estaba jugando a ser cristiano. Él no se identificaba con el pecado, con la duda, con la envidia, porque si no le abría puerta al enemigo. Entonces, ¿qué hacemos para cerrar esas puertas? Porque tú vas a atacar al enemigo, tú te estás preparando para ser un soldado, pero ¿cómo cierra esas puertas? Primero, cuando leas la Biblia, deja el orgullo a un lado. Léela con humildad, con deseo de cambiar, de ser corregido para agradar a Dios. Mi hermano, cuando usted no lee la Biblia con humildad y cuando tú piensas que sabes mucha Biblia y que lo sabes todo, o cuando lees la Biblia pensando que aquel, por ejemplo, tú lees la Biblia y dice, no mientan, y tú dices, ese es un mentiroso, pero tú todavía mientes. Entonces, cuando tú lees la Biblia con orgullo, con altivez y no con humildad, no va a ser el efecto que estamos hablando. El efecto de la palabra de Dios también es un efecto que te corta dentro del alma. Todo eso, los sentimientos, todo eso para que tú veas qué hay en tu corazón, para que tú puedas corregir lo que hay en tu corazón. Pero ¿cuál es el obstáculo? El orgullo. Entonces, para que esa espada, esa palabra de Dios, cambie, cuando tú lees la Biblia, entonces la Biblia dice, hermano, orad y velad. Y tú dices, bueno, es que yo oro. No, pero no estás orando como tiene que ser. Entonces, si oras como tiene que ser, vas a orar y vas a velar y te vas a cuidar. Segundo, para que esa espada, que es la palabra de Dios, haga efecto también en tu vida, si ves que hay cosas que la Biblia te revela o tú sabes que no estás bien, pídele a Dios que te la saque de ti. Nosotros siempre leemos el versículo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamen y se os abrirá. Y pensamos que solamente es pedidera por material o por otras cosas que Dios también las concede. Pero ahí cuando dice pedid y se os dará, también está diciendo pide por ti, pide por tu cambio. Entonces, permite que la palabra de Dios haga el efecto en ti y cierre las puertas traseras de tu casa para que el enemigo no entre en lo oculto. Entonces, tienes que estar consciente, siempre velando cuáles son tus debilidades para que puedas detectar al enemigo. Entonces, siempre tienes que mantener esas puertas cerradas. Ahora, cuando la palabra de Dios, que es la espada, se te revela en un área de tu vida, tú cierras esa puerta. Por ejemplo, mire esto. El enemigo, mi testimonio personal, me desanimaba mucho en mi ministerio. Aunque, fíjense, aunque yo he crecido bastante, gracias a Dios, tengo una iglesia grande, pero siempre el enemigo me decía, tu ministerio, claro, porque yo veía otros ministerios, entonces el enemigo me decía, mira, tú no eres nada, tú no eres nadie. Y cómo yo le cerré la puerta al enemigo en esa área, cuando yo entendí que cada uno, lo dice la Biblia, tiene un propósito. Dice la Biblia que no todos somos manos, que no todos somos ojos, que un cuerpo, el apóstol Pablo comparó la iglesia con un cuerpo. Dice que la mano tiene una función, los ojos tienen una función, la boca tiene una función, pero dice que la boca no le puede decir, no sé, al ojo, al oído, no le puede decir, tú eres menos importante que yo. Cuando eso se me reveló, entonces yo entendí, esa verdad se me revela, la palabra de Dios entra en mi corazón y le cierro la puerta al enemigo, porque es una verdad revelada. Otra verdad que se me reveló a mí, que me causaba mucho, me cargaba mucho, era que yo pensaba, o sea, yo me cargaba por los problemas de la persona, porque yo pensaba que tenía que ayudarlos, ellos tenían que cambiar, tenía que atenderlos 60,000 veces diario, hasta que el Señor me dijo, no, tú te estás cargando con los problemas de ellos. Entonces, se me reveló el versículo que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces yo entendí que el cristianismo no es cansarte, no es morirte y quedar sin fuerza, enfermarte, ya sea de nervios o físicamente para hacer la obra de Dios.
ese versículo se me reveló. Y cuando se me reveló, el enemigo dejó de engañarme. O sea, él quería seguir engañándome, pero a mí se me reveló y yo lo rechacé. Entonces, hay muchas cosas que cuando se te revelan, tú le cierras la puerta al enemigo. Entonces, tienes que entender por eso que cuando la palabra de Dios se te revela en tu vida, un versículo, ya tú cambias. Y ya tú entiendes. Por ejemplo, Martín Lutero, los que han leído la historia de Martín Lutero, fue un reformador. Esta persona era muy atacada por el enemigo. Le decía, tú no sirves, tú no vales nada, tú fuiste muy pecador, tu pasado fue muy feo. Entonces el enemigo lo acusaba y entonces hasta que un día se reveló que la sangre de Cristo era el sacrificio perfecto y absoluto del total perdón de sus pecados. Y cuando él se le reveló eso y vino el enemigo a atacarlo, él dijo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y el enemigo salió huyendo porque ya se le reveló esa verdad en su vida. Entonces la Biblia se nos tiene que revelar en nuestro corazón, en nuestra vida. Eso se tiene que revelar. Y fíjense, también tenemos que entender que la palabra de Dios, la espada, no está hecha para suavizarla, para que tú la suavices. Está hecha para que nos cambie, nos haga útiles. Vamos a leer de nuevo 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15, 16, 17 y seguimos con el capítulo 4, 1, 2, 3 y 4. Y que desde sí léelo corrido. Okay. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fíjense, dice, Dios juzgará a vivos y a muertos. Entonces dice, predica la palabra, no me la cambies. Si la cambias, no te va a preparar como un ministro, la vas a comenzar a suavizar. Sigue. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita hay muchas personas que han moldeado la Biblia. Por ejemplo, está el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es ese Evangelio de la Prosperidad? Solamente las personas se les instruye que Dios te va a prosperar, que te va a prosperar, que te va a prosperar. Entonces, se les mete eso en la cabeza y suavizan la palabra. No les hablan del pecado, no los hablan lo que estamos hablando, que la palabra de Dios también es para corregirte, prepararte, limpiarte, para cerrar las puertas del enemigo. Entonces, como ellos son y quieren ser prósperos, solamente usan las palabras de acuerdo a su concupiscencia, a lo que ellos desean o quieren. Entonces, suavizan la palabra y no hace el efecto que tiene que hacer. Ahora, para que la palabra de Dios haga ese efecto, mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mira la condición para que haga el efecto. Exacto. Dice, desechando pues... Así es esa, sí. Desechando pues. Mire, para que la palabra de Dios haga efecto, tiene que desechar ¿qué? Toda malicia. Malicia. Todo engaño. Engaño. Hipocresía. Ajá. Envidias y todas las detracciones. Sigue. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Entonces, si desechas todo eso, tienes que desear la palabra de Dios como un niño, con esa hambre, con esa sed.
y dejar todas esas malicias para que haga el efecto y te dé crecimiento. Porque luego que te dé crecimiento, tú vas a poder enfrentar al enemigo usando la palabra como tienes que usarla y cerrándole las puertas y siendo un buen instrumento de Dios. Y fíjense cómo Jesús, léeme desde Mateo 4:1, uno por uno para ir explicándolo, cómo Jesús hizo que la palabra, él se amoldara a Dios para luego enfrentar al enemigo. Miren esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero fíjense, antes de eso, ¿qué sucedió? El versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ok, después de haber ayunado, quiere decir que Jesús en ese ayuno no estaba así viendo al cielo y esperando, o estaba en el celular, en WhatsApp o en el Facebook, estaba, no sé, mirando las estrellas. No, Jesús en ese momento, en ese ayuno, él se estaba puliendo, él estaba permitiendo que la palabra de Dios lo corrigiera, como dice en Hebreo, que él fue corregido, él fue perfeccionado, porque él era humano. Entonces, él estaba permitiendo que la palabra de Dios le quitara toda altivez, todo orgullo, todo amor al dinero, todo lo que tenía que desechar. Luego, en ese ayuno, también él desarrolló su confianza en Dios, su comunión. O sea, él permitió que la comunión, ese ayuno, esa intimidad con Dios, y usara la Biblia, la palabra, para redarguirlo, cambiarlo, para formarlo para poder enfrentar al enemigo. Fíjense que él no fue de lo último a lo primero, sino de lo primero a lo último. Primero ayunó, primero se preparó, permitió que la palabra hiciera el efecto para luego enfrentar al enemigo, que es lo que tenemos que nosotros hacer. El desierto lo ayudó, lo moldeó para hacer eso. Luego, ¿qué dice? Después de haber ayunado, ¿qué pasó? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí está, vino la tentación por una necesidad. Vino el enemigo diciéndole: si eres hijo de Dios. Fíjate, el enemigo usando la palabra, como dijimos al principio, hay personas que cambian, moldean la palabra, pero tenemos que estar pilas. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Él le respondió y dijo: escrito está. Fíjense, escrito está. Estaba usando la espada del Espíritu. Atacó a Satanás con la misma palabra, como dice Efesios 6:17, con la espada del Espíritu. Le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí lo atacó. No solamente se lo dijo por decir, ahí lo atacó. Entonces ahí ya el enemigo, en esa área que él tenía hambre de que él tentara a Dios, lo frenó. Segundo, ¿qué pasó? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios. Volvió: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Fíjense, el diablo también dice: mira, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué hizo Jesús? Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está, le respondió por la misma palabra, o sea, lo volvió a atacar con la palabra. Por eso es que cuando vienen pensamientos o estás en una prueba en tu vida, tú tienes que usar la palabra de Dios para reprender esos pensamientos y cerrar las puertas. Tú no puedes cerrar una puerta. Por ejemplo, si a ti te da miedo lo que va a suceder, entonces viene el enemigo y te dice: ay, mira, te puedes enfermar. Tú dices: fuera, pero todavía tienes miedo. Entonces tú tienes que sacar el miedo, poner tu confianza en Dios, que se te revele la palabra de Dios que dice que Él no te va a desamparar, que Él no te va a dejar solo. Se te revela esa palabra, entonces tú puedes ir fuera y se va a ir de verdad porque ya tú le cerraste la puerta. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Ajá. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, fíjense, ahora le estaba ofreciendo riqueza, dinero. ¿Qué más? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, volvió a atacarlo, pero esta vez lo estaba tentando con la codicia, con el dinero, con la riqueza. Entonces, esta vez lo atacó, pero ya la tercera, ¿qué pasó luego? El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿cuándo lo dejó el enemigo? Fíjense, por eso es que tenemos que estar claros con lo que nos enseña la palabra. El enemigo lo dejó primero porque él no tenía nada que ver con el enemigo. Tenía las puertas cerradas, las de atrás, las de adelante, todas estaban cerradas. No tenía argumento, no tenía una parte donde el enemigo se podía meter, ni por el dinero, ni por lo sexual, ni por la fama, ni por el poder, ni por el orgullo, ni por la venganza, ni por las groserías, ni por maldecir. Él tenía las puertas cerradas, y cuando tenía las puertas cerradas y le dijo vete, el enemigo tuvo que obedecer porque Jesús usó la palabra con autoridad, creyendo y sabiendo que eso iba a ser el efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eso mismo, usar la palabra correctamente. Tenemos que usar la palabra como Dios lo dice, como Dios lo manda, como Dios lo ordena, para que pueda hacer el efecto, como leímos en Efesios 6:17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo aconsejar hoy? Mi hermano, la palabra de Dios tiene múltiples funciones y busca esa función tan especial que es que te corrija para que te vuelvas santo, puro, agradable a Dios y puedas vivir una vida tan bella, tan hermosa en comunión con Él, que cuando venga el enemigo tú puedas usar la palabra para atacarlo sin tener puertas abiertas. Amén y amén. ¿Qué dice la pastora Bella? Amén. Para usar la palabra te la tienes que aprender. Primero te la tienes que aprender y para que la puedas usar correctamente. Amén. Por eso es que la semana pasada habíamos dicho que tenemos que aprenderla. Amén. Memorizarla, leerla todos los días. Leerla y internalizarla, como dice la palabra de Dios, corregirte, crecer espiritualmente. Bueno, les invitamos a leer en nuestra cajita de descripción toda nuestra programación semanal. La tenemos allí con todos sus links. Allí está los domingos, la prédica del domingo, ¿verdad? A las 2 de la tarde. El martes el estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonny Coraliquian. Los miércoles y los viernes estamos en nuestra página posteando las enseñanzas y los jueves el servicio de oración en vivo a las 6 de la tarde. De todas maneras, en la cajita de descripción está todos los links para que puedas acceder a ellos. Amén, amén, chao. Muchos besos y abrazos. Dios los bendiga. Bye.